Vamos a abrir nuestras Biblias. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Muy bien, vamos a orar. Padre querido, gracias porque nos permites estar aquí, abrir tu santa palabra. Reconocemos nuestra fragilidad y nuestra insuficiencia. También reconocemos tu poder, tu maravilloso poder. Tú eres el Dios omnipotente. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y por la fe en nuestro Señor Jesucristo, tú eres nuestro Dios y nuestro soberano, nuestro Señor. Bendícenos al estudiar tu santa palabra. Tuya es la gloria y tuya es la honra. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Es un gusto verles de nuevo. Poder abrir la palabra de Dios. No hay mayor privilegio ni mayor bendición que poder abrir la palabra de Dios. Esa palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y es la palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es la palabra que vive y permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y como dice el Salmo 119, 130, para siempre, oh Jehová, tu palabra está fija, está establecida en el cielo. Y no hay mayor privilegio para los hijos de Dios que abrir su santa palabra. Gracias porque Él nos permite hacerlo en estos días. Y damos gracias por estas conferencias. Yo estaba sentado aquí en la primera fila esta mañana escuchando al doctor Núñez y daba gracias a Dios por la manera como Dios usa a este querido hermano y cómo a través de él nos bendice a nosotros. Quiera Dios que continúe así hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Yo le digo a mis amigos que conozco a personas que no deberían morirse nunca. De verdad, deberían de estar aquí hasta que el Señor venga. Y el doctor Núñez es uno de esos. Que Dios le dé fortaleza, fuerza, vigor, capacidad y que esté aquí hasta que Cristo venga. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Ya he dicho algo acerca de esta tremenda epístola de segunda a los Tesalonicenses. Es bueno repetirlo porque somos olvidadizos. Pablo escribió 2 cartas, 2 epístolas a los hermanos de Tesalónica. Pablo estuvo allí
predicó la palabra, pero allí encontró gran oposición en Tesalónica, que es una ciudad en Turquía hoy, que Pablo llevó el evangelio, pero allí hubo grande persecución, en todo ese territorio hubo grande persecución. Los que ponían su fe en Cristo eran perseguidos y en muchos casos martirizados. ¿Qué hacer en medio de la persecución, en medio de la prueba? Bueno, aquellos creyentes se preguntaban: ¿dónde está la promesa del Señor? ¿Ha de venir el Señor? ¿No ha de venir? ¿Qué ha de pasar? Y Pablo escribe 2 cartas a los hermanos de Tesalónica. Una primera carta consolándoles y otra segunda carta aclarándole el tema de los padecimientos, de los sufrimientos, y también les dice que esos que persiguen a los creyentes un día tendrán que enfrentarse al juicio de Dios. Cristo viene con poder, con gloria, con majestad. Primero, Él recogerá a su iglesia y la llevará a su presencia. Y luego vendrá a este mundo, a esta tierra, a reinar. Y va a reinar con poder, con gloria, con majestad, tal como lo dice la Escritura. Bien, en el capítulo 2, Pablo les dice a estos hermanos, ayer vimos los primeros versículos, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover, sacudir. La palabra mover ahí, sacudir fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por sermón, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y ahí la lectura correcta sería en el sentido de que el día del Señor ya es. En el sentido de que ya estáis en el día del Señor. Tenemos que definir ¿qué es el día del Señor? El día del Señor en el Nuevo Testamento se corresponde con el día de Jehová del Antiguo Testamento. Oíd bien, cuando leáis en el Antiguo Testamento el día de Jehová, eso se corresponde con el día del Señor del Nuevo Testamento. La primera vez que aparece esa expresión en el Antiguo Testamento, en Amós 5:18. ¿Para qué queréis el día de Jehová? Será día de tinieblas y no de luz, porque el día de Jehová comienza con juicios. A ver qué es lo que se incluye en el día de Jehová. Mire lo que está incluido en el día de Jehová. Primero, los juicios de la gran tribulación.
La gran tribulación es futura. La gran tribulación de los últimos tiempos. La gran tribulación escatológica. Eso significa de los últimos tiempos. De manera que el día de Jehová o el día del Señor comienza con los juicios de la gran tribulación. Y la gran tribulación consistirá de 7 años. Es la semana 70 de la que habló el profeta Daniel. Cristo habla de eso. Mateo 24:15. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. De manera que el día de Jehová comienza con los juicios de la gran tribulación. Continúa el día de Jehová con la segunda venida de Cristo a la tierra. Cuando Él venga a la tierra por segunda vez, Él vendrá con poder, con gloria, con majestad. Vendrá a reinar. Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Él venga la segunda vez, no viene a salvar. Vendrá a juzgar. Ya Él vino a salvar. Mateo 1:21. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. De manera que comienza con el día de Jehová, con los juicios de la gran tribulación. Y seguido de la venida en gloria, majestuosa, fantástica, estupenda, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él vendrá. Cuando Él venga a la tierra, va a implantar su reino de paz y de justicia y de santidad. Ese reino va a durar 1000 años. Y después de esos 1000 años, Él va a crear nuevos cielos y una nueva tierra. Hay muchos otros acontecimientos ahí en el medio de eso que he dicho, pero esa es fundamentalmente la estructura de ese tiempo final, de ese periodo final. Y Pablo escribe a los tesalonicenses porque existía en medio de ellos una gran preocupación. La preocupación era que estaban siendo severamente perseguidos y pensaban que ya estaban en el día del Señor, que lo que ellos estaban experimentando era el día del Señor. Y Pablo le escribe esta epístola, segunda a los tesalonicenses, para aclararles que todavía no están en el día del Señor. El día del Señor viene, el día del Señor es el día de Jehová, pero todavía ellos no estaban en el día del Señor. Prueba de ello era que la iglesia todavía estaba en la tierra y la iglesia va a ser librada de la gran tribulación. De manera que Pablo les dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por sermón, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido
o a efecto de que ya estáis en el día del Señor. Esa última expresión que aparece ahí, que el día del Señor se acerca, significa que ya estáis en el día del Señor. Y ahora Pablo les va a decir cuáles serán las características de ese tiempo, cuando comience el día del Señor. Y dice, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? El día del Señor no vendrá. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía de los últimos tiempos, a través de los siglos ha habido apostasía. En el Antiguo Testamento hubo apostasía, lo hemos visto. Desde el principio hubo apostasía. Y vimos cómo Jeroboam, el rey aquel rebelde en las tribus del norte, introdujo apostasía, cómo Acab y Jezabel introdujeron apostasía, cómo Elías tuvo que decapitar a aquellos 450 profetas de Baal. Bien, dice el texto aquí, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. El hombre de pecado es el hijo de perdición. Ese individuo, ese personaje será el anticristo. Será el anticristo. Desde muchos siglos ha habido individuos en este mundo que tienen la característica de anticristo o de antidios. El primero de ellos aparece en el capítulo 10 del Génesis, un hombre llamado Nimrod. Nimrod, aquel que dice el texto que fue poderoso cazador delante de Dios. La expresión poderoso cazador tiene que ver con el hecho de que Nimrod no quería que nadie se acercase a Dios. Se oponía a que personas buscasen a Dios. Y así a lo largo de los años siempre ha habido alguien que ha tenido las características de ser anticristo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha manifestado? ¿Sabe por qué no se ha manifestado? Sencillamente porque Dios no le ha dado la orden. Escuche bien, el anticristo va a aparecer en la tierra cuando Dios le dé la orden. Todos los acontecimientos que tienen lugar en este mundo, en esta tierra, están bajo el control soberano del Dios Todopoderoso. Nada ocurre en este mundo si no es por la autoridad y el poder y el control del Dios soberano. De manera que habla aquí de ese personaje, lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y eso describe al anticristo. El anticristo es simiente de Satanás,
simiente de la serpiente. En este mundo en el cual vivimos, los seres humanos en realidad se dividen en dos grupos. Simiente de la serpiente, hijos del diablo, y simiente de la mujer, aquellos de donde Dios escoge, saca sus elegidos. Observe lo que dice Pablo aquí acerca de este personaje. Versículo 4. Mire las características del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. El anticristo es un antidios. La palabra anticristo significa en contra del Cristo y en lugar del Cristo. De manera que cuando aparezca ese personaje en la tierra como anticristo, esas van a ser sus dos principales características. Él va a querer ponerse en lugar del Cristo y decir: yo soy el Cristo. Pero también se va a oponer en contra del Cristo. Estas son sus dos características esenciales, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Él exige, demanda ser adorado, que Él sea adorado como Dios, en lugar de Dios. Todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Fíjese ahí la palabra templo, el templo de Dios. Se sienta en el templo de Dios. Versículo 4. Y la palabrita templo es la palabra naos. Hay dos vocablos en el idioma del Nuevo Testamento. Uno se refiere al edificio, una se refiere al edificio total del templo. La palabrita griega hieron, todo el edificio del templo. Pero hay un sitio especial, que es el naos. Ese es el lugar de la presencia de Dios. Y este individuo buscará sentarse allí donde debe de estar la presencia de Dios. Se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y observe en el versículo 4, si usted le pone atención, que los verbos ahí están en tiempo presente. Se opone. Es más, creo que muchos de esas formas verbales son participios que hablan de una acción continua. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de adoración, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, este individuo será un impostor, va a engañar a la gente y la gente va a estar preparada para que él lo engañe o les engañe. En Apocalipsis capítulo 13 habla de este personaje y dice que este personaje recibe una herida mortal
Es decir, muere, literalmente muere. Pero luego resucita. Y cuando este individuo muere y resucita, la humanidad lo aclama, como aclaman hoy a los políticos. Y el grito que la humanidad expresa, el grito que sale de las gargantas de las personas, es: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá hacer guerra contra ella? Y la gente va detrás de la bestia. ¿Por qué la gente hace eso? Porque piensan, bueno, si este individuo que murió puede resucitar de los muertos, esta es la persona a quien necesitamos para que nos cure cuando estemos enfermos y haga por nosotros todo lo que nos hace falta y nos dé lo que nos hace falta. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Impostor, engañador. Y Pablo había enseñado eso a los tesalonicenses. Recuerden que la preocupación de los tesalonicenses a los que Pablo escribe esta epístola era esta: Pablo, nos dijiste que el Señor Jesucristo viene, que vamos a estar con Él, que vamos a reinar con Él, y mira lo que está pasando con los miembros de nuestra congregación. Están siendo asesinados, martirizados, muertos. Y Pablo tiene que aclararles que efectivamente Cristo vendrá primero a recoger a su iglesia para librarla de ese periodo de gran tribulación. Y luego Él vendrá personalmente, visiblemente, gloriosamente, con poder, con majestad, como Rey de Reyes y como Señor de Señores, para establecer su reino de paz, de justicia y de santidad en este mundo. Y Pablo dice: ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo le enseñó esto. Mire, hoy día hay hermanos y hermanas, yo he tenido el privilegio de visitar todos los países hispanohablantes del continente del hemisferio en el que estamos. Desde México hasta Tierra del Fuego, todos los países. Todo Centroamérica, todo Suramérica. Los países del Caribe, todos. Y allí veo lo que hay. Veo que hay una tremenda falta de conocimiento de las Escrituras. Y hay personas que llevan 5, 10, 15 años de creyentes y todavía no entienden la palabra de Dios. Pablo en unos pocos meses había enseñado a estos hermanos desde teología propia, que es el estudio de Dios, cómo es Dios, sus atributos, el estudio de la Biblia, cristología, doctrina de la salvación, etcétera, etcétera, hasta las doctrinas estas de las últimas cosas. Hoy hay creyentes, personas que llevan 10 años, 15 años como creyentes y no han oído hablar de la segunda venida de Cristo, ni de la resurrección, ni del rapto de la iglesia, ni nada de eso. Bueno, Pablo les dice: ¿no os acordáis que cuando estaba con vosotros, todavía con vosotros, os decía esto?
Y la respuesta a esa pregunta es positiva. Seguro que sí. ¿No os recordáis? Sí que lo recordamos. Y dice Pablo, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Pablo va a hablar de algo que detiene la manifestación del anticristo en la tierra. Ahora, recordad que Pablo está hablando aquí de el día del Señor. Acordaos lo que dice allí en el versículo 2 y en el versículo 3, al final del 2. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Y luego en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? El día del Señor no vendrá sin que antes venga primero la apostasía y segundo se manifieste el hombre de pecado. Esas dos cosas tienen que ocurrir para que comience el día del Señor. Oigan bien, el día del Señor del Nuevo Testamento es el día de Jehová del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se le llama día de Jehová. En el Nuevo Testamento se le llama día del Señor. Es lo mismo. Día de Jehová porque es en el idioma hebreo, día del Señor porque es en el idioma griego. El día de Jehová o el día del Señor comienza con los juicios de la gran tribulación, seguido de la venida en gloria de Cristo a la tierra. Seguido de el establecimiento del reino del Mesías en la tierra. Seguido de el juicio final, el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y el día del Señor o el día de Jehová termina con la creación de nuevos cielos y de una nueva tierra. Esa es la cronología del día de Jehová. Pablo dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué es lo que detiene que se manifieste ahora mismo en la tierra de manera tremenda como va a ocurrir? Que se manifieste el hijo de perdición, el hombre de pecado, el anticristo, la representación visible y personal de Satanás en la tierra. Miren, así como Cristo es la representación visible y gloriosa de Dios en el universo, así el anticristo será la representación visible de Satanás, del diablo, de Lucifer en este mundo. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su vez, a su debido tiempo, se manifieste. En su momento se va a manifestar. ¿Cuándo se va a manifestar? Cuando Dios le dé la orden. El anticristo no va a surgir en la tierra cuando el Papa quiera. El anticristo no va a surgir en la tierra cuando las Naciones Unidas quieran. El anticristo no va a aparecer en la tierra cuando ninguna organización eclesiástica o no eclesiástica quiera. El anticristo va a aparecer en la tierra cuando Dios le dé la orden. Y esto lo enseña, esto no me lo acabo de inventar, esto lo enseña Apocalipsis 6, cuando el primer jinete, hay allí 4 jinetes, el primero de ellos, que cabalga un caballo blanco, Dios le dice,
ven. Eso de ven significa manifiéstate, muéstrate, hazte conocido en el mundo, que te conozca. Y ese que cabalga el caballo blanco sale venciendo y para vencer, conquistando y para conquistar. Y luego le siguen 3 personajes más que no son 3 personajes. Se trata de un solo personaje, solo que hay 4 facetas de ese personaje. Primero se aparece como un hombre de paz. Y luego la paz es quitada, la guerra. Y luego después de la guerra viene el hambre y después del hambre viene la muerte. Los 4 jinetes se refieren al mismo jinete. Bien, dice el texto, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y fíjese que ahí hay un artículo determinado. Mírelo ahí, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La iniquidad. La iniquidad se refiere a la manifestación del anticristo. Misterio tiene que ver con algo que se conoce únicamente cuando Dios lo da a conocer. Misterio es algo que solo se conoce por revelación divina. De manera que dice el texto ahí, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Y si entiendo correctamente el pasaje, lo que al presente lo detiene es la presencia del Espíritu Santo en el mundo, en la iglesia, en esta tierra. Es el Espíritu Santo de Dios quien detiene la manifestación del anticristo. Solo eso. Recordad, queridos hermanos y hermanas, Dios tiene absoluto control de todo lo que sucede en el mundo. Todo. Nada se escapa al control de Dios. Él es el soberano Señor totalmente absoluto en este mundo. Y Dios está fraguando, llevando a cabo su plan perfecto. Y Dios está construyendo el mejor de los mundos. Eso es lo que Dios está haciendo. Cuando Él termine, aquí en esta tierra va a existir el mejor de los mundos. Y el mejor de los mundos incluye la destrucción del mal. Y Dios va a destruir totalmente el mal. El verdadero Cristo, el que es simiente de la mujer, va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y la serpiente tiene que ver con Satanás, con el maligno, con el diablo. Él lo va a hacer. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Mire cómo lo llama la Escritura a ese personaje. Lo llama aquel inicuo. Entonces se manifestará aquel inicuo. Ese malvado, ese maligno, ese sin ley, anomos. Nomos en el Nuevo Testamento es la palabra ley. La A es no o sin.
Ese individuo será un personaje sin ley. Él es la ley y Él está por encima de la ley. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Con el espíritu de su boca. Todo lo que Él tiene es que decirle, muérete. Ya está. Muérete. El Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese resplandor, esa gloria de su venida, es suficiente para acabar con ese inicuo. Y Pablo añade, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es el plan de Dios, pero Dios usa instrumentos. Ese inicuo vendrá por obra de Satanás. El plan de Satanás es hacerle la oposición a Dios. Organizar un reino que se oponga al reino de Dios. El reino de Dios es un reino de luz. El reino de Satanás es un reino de tinieblas. El reino de Dios es un reino de justicia. El reino de Satanás es un reino de injusticia. El reino de Dios es un reino de santidad. El reino de Satanás es un reino de maldad y de pecado. El reino de Dios es un reino de vida. El reino de Satanás es un reino de muerte. El reino de Satanás es un reino de perdición eterna. El reino de Dios es un reino de vida eterna. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Con eso pretende engañar al mundo y conseguirá engañar a mucha gente. ¿A qué gente va a engañar? A los que son simiente de la serpiente, a los que no son los escogidos de Dios, los catoicuntes, los que no quieren saber ni de Dios, ni de Cristo, ni de la salvación, ni del Evangelio, ni del perdón de los pecados, los catoicuntes. Y dice que Él vendrá con todo engaño de iniquidad. Fíjese para quién, para los que se pierden. Mírelo ahí en su Biblia. Esa expresión, los que se pierden, es un participio activo en el texto. Pregunto, ¿cuántos saben lo que es un participio activo? No lo voy a preguntar. No lo voy a preguntar. Bien, hay fundamentalmente dos tipos de participio, un participio activo y un participio pasivo. Participio activo es como este: los que se pierden, los que están en el proceso de perderse, se están perdiendo, ahí lo dice, los que se pierden. Constantemente, continuamente están en el proceso de perderse. Ese es un participio activo. Y mire por qué se pierden los que se pierden. ¿Sabe por qué se pierden los que se pierden? Porque Dios es malo. Porque Dios no quiere saber de ellos. Porque Dios no les presta atención. Miren lo que dice el texto.
para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué se pierden los que se pierden? Porque son catoicuntes, no quieren saber del evangelio. No les interesa el evangelio. Quieren vivir su vida. Quieren hacer lo que les parece. No quieren poner su fe en Cristo. Cuando dice ahí, no recibieron, la palabra recibir ahí, lambano, no le dieron la bienvenida. No recibieron, como aquel que recibe algo con alegría, con gozo. Alguien te salvó la vida y toca la puerta de tu casa y tú le abres la puerta y lo ves ahí. ¿Y qué haces? ¿Le cierras la puerta? ¿Lo despides? ¿O le dice, pase, bienvenido a mi casa? No le dan la bienvenida al evangelio, no le dan la bienvenida a Cristo. No recibieron el amor de la verdad. La verdad ahí tiene que ver con el evangelio. O con la misma persona de Cristo, quien dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No recibieron el amor de la verdad para propósito, para ser salvos. Y como no reciben el amor de la verdad para ser salvos, no quieren saber del evangelio, rechazan el evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, no importa quién sea. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y mire ahí los dos opuestos. La verdad tiene que ver con el evangelio de la gracia de Dios. La mentira es todo lo que se opone al evangelio. Algunos quieren ser salvos porque son religiosos. Otros quieren ser salvos porque quieren hacerlo sobre la base de su bondad. Pequeño paréntesis aquí. Mire, fíjese. Hay dos maneras, no me malentienda, en la que uno podría ser salvo. Dos maneras. Una manera es, fíjate, acogerte totalmente a la gracia y a la misericordia de Dios y a la obra perfecta de Cristo Jesús. Me someto, me entrego, me acojo a la obra de Cristo. La otra posibilidad, mire, es esta. Tienes que ser tan bueno como Dios. No hay otra. Tú quieres ser salvo por ti mismo. Tienes que ser tan bueno como Dios. Igualito, ¿eh? ¿Cuál de las dos escoges? ¿Cuál de las dos? Yo hago como David. Me entrego en las manos de Dios, en la misericordia de Dios, en la bondad de Dios, en la compasión de Dios, la justicia de Dios. Y no hay otra manera. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bien,
no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Y la verdad es el Evangelio. Y el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Cuando dice por, significa bajo el peso de nuestros pecados. Por causa de nuestros pecados. Y fue sepultado. Y resucitó al tercer día. Y porque Él es el Cristo vivo, glorioso, Dios omnipotente, Él te puede salvar eternamente. Como dice Hebreos 7:25, Él nos puede salvar perpetuamente a todos los que vienen a Dios por medio de Él. Qué glorioso es el Evangelio de nuestro Señor. Fantástico ese Evangelio. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación ¿a quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil. Porque en el Evangelio se revela, se manifiesta la justicia de Dios. Por fe y para fe, como está escrito, Habacuc 2:4, más el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Acuérdate, justicia de Dios es eso que Dios requiere, que Dios demanda, que Dios exige para que alguien pueda entrar en su presencia. Y esa justicia de Dios, esa justicia que Dios requiere, exige, demanda para que alguien pueda entrar en su presencia, se encuentra única y exclusivamente en la persona de Cristo, en su obra perfecta. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, por fe y para fe, de principio a fin. Porque está escrito, el justo por la fe vivirá. Y dice allí, que Dios les envió a estos incrédulos poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron. Fíjese el requisito divino para que alguien sea salvo, que crea, que ponga su fe, su confianza, que se abandone en los brazos de Cristo. Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y Pablo, bueno, ahí termina ese párrafo. Pablo comienza el próximo párrafo con una tremenda declaración. Pero, ese pero indica un contraste. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que Pablo
dice ahí, mira, Pablo te dice ahí de una manera muy sencilla qué es eso de la elección divina. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos, amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y ahora te va a decir cómo Dios hace eso. Dice, mediante la santificación por el Espíritu. Santificación por el Espíritu es apartarte, separarte por el Espíritu. ¿Qué más dice? No solo esa separación por el Espíritu, sino la fe en la verdad. Dios da ese don precioso de la fe en la verdad. La fe en la verdad es el Evangelio de nuestro Señor. Y ahora viene, a lo cual os llamó. Viene el llamado de Dios. ¿Y cuál es el instrumento de Dios para ese llamado? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice allí en Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos, se han quedado cortos de la gloria de Dios. Pero ahora podemos alcanzar la gloria de Dios por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un día aparecerá en este mundo el anticristo, engendro del diablo, engendro de Satanás. Él va a intentar establecer el reino de tinieblas, de maldad, de pecado en este mundo. Pero va a ser fulminantemente derrotado por el Cristo Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores. Fabuloso, fantástico que tenemos un Salvador como el que tenemos. Padre, gracias por tu gran amor. Gracias por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Gracias porque tu palabra es fiel y se cumple cabalmente, perfectamente, en todos los aspectos, todos los sentidos. Gracias por el Evangelio de la gracia de Dios. Y gracias que aunque el mal está causando estragos en este mundo, viene el día cuando tu justicia va a imperar y tú vas a establecer un reino de paz y de gloria y de justicia y de santidad en este mundo. Permite que toda persona aquí en este momento tenga su fe puesta en Cristo como Salvador. Y si no lo ha hecho todavía, que en este mismo momento pueda decirte, oh Dios, perdona mis pecados. Pongo mi fe en Jesucristo. Sálvame. Dame el regalo de la vida eterna. Que a Dios sea la gloria y la honra. Amén.